Lo que vamos a ver en esta clase es el uso de diagramas de flujo de datos. Ya tenemos un poco de conocimiento de esto, ustedes ya revisaron esta diapositiva. Solo voy a explicar rápidamente algunos puntos importantes de esta diapositiva y comentar qué es lo que vamos a hacer para esta clase. Del diagrama de flujo de datos, lo primero que debemos de conocer pues son las cuatro estructuras, es lo que es los cuatro símbolos, que es la entidad, el flujo de datos, el proceso y el almacén de datos. Les comento esto porque en algunas herramientas que nos ayudan para hacer estos diagramas, pueden manejar otros símbolos, unos símbolos muy parecidos. El concepto pues viene siendo el mismo. Solamente 4 símbolos voy a trabajar, lo que es la entidad, lo que es el flujo de datos, lo que es el almacén de datos y el proceso. ¿Sale? Que el proceso es que a veces va cambiando el símbolo, a veces es un rectángulo, a veces es como este símbolo que son de un rectángulo de bordes redondeados, otros son de bordes de pico, con una división aquí en medio para poder clasificar números y sus procesos, etcétera, ¿no? Bueno, todos estos, ¿para qué me sirve? Básicamente el diagrama de flujo de datos es para poder modelar o cómo voy a ver vía sistema esos procesos o esos requerimientos que tengo que ya extraje al momento de estar recopilando mi información, ya sea historias de usuario, ya sea actividades o tareas, etcétera, ¿no? Entonces aquí voy a estar viendo o modelando cómo lo voy a visualizar dentro de mi sistema, cómo se va a ver y cuáles son los procesos que debo o importantes que debo de considerar para cada uno de estos. Entonces voy sacando procesos, voy sacando como diferentes actividades o procesos dentro del diagrama de lo que es el diagrama de flujo de datos, con la idea o imaginándome cómo quedaría dentro de mi aplicación. Definitivamente no vamos a diseñar ahorita nada, simplemente pues es esos procesos que posteriormente nos va a servir para tener nuestro diccionario de datos, para poder sacar las tareas específicas que se van a desarrollar, y también pues esto me sirve como base para mi diseño de mi aplicación. No hacer la aplicación, sino hay unas herramientas para diseñar la aplicación y visualizar y ver de manera visual cómo se va a ver. Por ello entonces hay unos conceptos adicionales que tenemos que tener en cuenta, que es el diagrama de contexto. El diagrama de contexto se refiere a la forma en que van a interactuar las entidades con el sistema. Bueno, rápidamente, esto ya lo debimos haber leído. Una entidad, ¿quién es? Una entidad es aquella cosa que va a interactuar con el sistema. Puede ser que mi proceso diga que viene Juanito Pérez y que Juanito Pérez, no sé, deposita 50 pesos para pedir tiempo aire. Lo que nos comenta acá el diagrama de flujo de datos o la idea del diagrama de flujo es aquellas entidades que le van a proporcionar información al sistema. Si Juanito Pérez no va a interactuar directamente con el sistema, entonces Juanito Pérez es una entidad o es una entidad que no está directamente relacionada con el proceso, sino que es algo que influye a la entidad que va a trabajar con el proceso. Entonces Juanito Pérez le dará el dinero a la secretaria, a la cajera, a la recepcionista o a la persona que va a cobrar, y la persona que va a cobrar agarra el dinero y entra al sistema y procede a darle en tiempo aire a Juanito Pérez. Juanito Pérez ya proporcionó el dinero, ya proporcionó su número telefónico, ya proporcionó el tipo de empresa que está proveyendo el servicio. Bueno, así como esta información se la proporcionó Juanito Pérez a la recepcionista con esos mismos datos es lo que está insertando en el sistema. Entonces, la persona que está interactuando realmente no es Juanito Pérez, sino es la persona que le está cobrando. En un proceso de negocio pudiera suceder que hay un evento que dice se presenta Juanito Pérez o una persona. Este evento genera otra tarea en la cual la recepcionista recibe el dinero, le pregunta si lo va a querer o no lo va a querer,
y ahí ya podemos modelar de que si tiene dinero va a pagar por tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Si mi sistema solamente es para dar, por ejemplo, el tiempo aire, independientemente cómo pago, todo ese proceso del negocio, el BPMN, que viene Juanito Pérez, da el dinero, paga, etcétera, etcétera, no forma parte del diagrama de flujo de datos. El diagrama de flujo de datos va a empezar en el momento en el que la recepcionista abre un módulo donde dice agregarle tiempo aire a un teléfono, y de ahí pues seleccionará la empresa, esto y lo otro, y se generará el proceso. Entonces, ese procesito es que está dentro del sistema, es el diagrama de flujo de datos. Si tuviéramos un sistema donde además cobra, entonces el proceso del cobro también forma parte del diagrama de flujo de datos y queda un poquito más grande. Pero Juanito Pérez jamás va a interactuar con el sistema. Entonces, tu diagrama de BPMN puede tener una tarea que viene Juanito Pérez y que pide su tiempo aire, otra tarea donde la recepcionista cobra ese tiempo aire o le pide los datos, y esa parte de esas tareas que hay, a pesar de que lo tiene BPMN, no necesariamente se tiene que modelar en diagramas de flujo de datos, no se pone. ¿Por qué? Porque son tareas de usuario, son tareas que dos personas están interactuando. Por eso también en BPMN, si ustedes se recuerdan, al momento que hice la tarea, a algunas tareas les puse el simbolito de una personita, porque son las que no están interactuando con el sistema, simplemente son tareas dentro del proceso de negocio. Bueno, entonces ya explicando esto, la entidad son los que están relacionados con las actividades que va a hacer mi sistemita. El flujo de datos pues es la flecha donde me indica hacia dónde va la información. Puedo tener ambos sentidos entre una entidad con un proceso, entre procesos, también puede tener ambos sentidos, también entre flechas. Una regla importante es que una entidad no puede pasar información a una entidad. ¿Por qué? Porque lo que ya platicamos anteriormente, lo que modela el diagrama de flujo de datos es las entidades que están directamente relacionadas con mi sistema. El otro símbolo es el proceso, que son las actividades que se van realizando. Al principio pones actividades generales, que muchas veces es lo que se considera como los menús que van a tener, y posteriormente vas desagregando esto con otras actividades mucho más específicas hasta que llegues a lo que se le conoce como la primitiva o el proceso primitivo, el cual no lo vas a seguir descomponiendo. Puede ser, por ejemplo, que ya sabes cómo hacer un guardado a una base de datos, ya tienes toda la rutina o ya sabes cómo hacerlo y lo quieres considerar como el proceso primitivo, hasta ahí llegas, porque ya tienes una idea de cuánto tiempo te va a llevar hacer este guardado. Ahora, si no tienes idea, pues vas descomponiendo y dices, bueno, pues voy a leer, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es el proceso que va a llevar por completo por la actividad que va a hacer. Y el símbolo de datos, el almacén de datos, pues es la información, el lugar donde voy a guardar esos datos. Muchas veces en el almacén de datos se va a empezar a repetir. ¿Por qué? Porque hay campos o hay información que se va guardando y que se va consumiendo en otros procesos dentro de mi sistema. Entonces, ya después de eso, pues vamos a platicar un poco de lo que es el diagrama de contexto, que es el sistema en sí con las entidades que están interactuando. Y ahí vas poniendo todas las actividades que van a estar fluyendo. Otra cosa que se me pasaba aquí en la parte del flujo, es que en el flujo muchas veces vamos a poner de manera general cuáles son los datos, o si podemos poner de manera específica los datos que están fluyendo de una entidad de un elemento hacia otro, ya sea de un proceso a proceso, entidad a proceso o proceso a almacén. Entonces, es ideal conocer cuál es el dato, la forma como está fluyendo la información y cuáles los datos que se están pasando. Entonces, el diagrama de contexto es entidades, las entidades principales que van a interactuar con mi sistema. Si tenemos una idea completa de lo que va a hacer, pues lo llenamos al principio en el diagrama de contexto y así se queda. Si no tenemos una idea muy completa y vamos generando mis diagramas de flujo de datos, vamos yéndonos a las partes más específicas, pues puede ser que de ahí nos demos cuenta de quién es la otra persona o otra entidad involucrada, y esto implica que tenemos que hacer modificaciones hacia arriba. El diagrama de entidad, el diagrama 0
es el que me muestra los procesos generales o los que son los más importantes. Normalmente aquí no se muestran almacenes de datos. Algunos libros comentan que este es el lugar donde tú puedes poner o generalmente van a ser los menús que va a contener tu sistema, porque son los grupos generales que vas a ver cuando entres a tu aplicación. El diagrama hijo es para cada uno de los procesos del diagrama cero, que viene siendo pues entonces ya una especificación de qué voy a hacer en cada uno de estos menús principales. A lo mejor puedo tener un menú principal de reportes y dentro de otras pequeñas actividades, otras pequeñas especificaciones de los reportes o listados, y dentro de eso pues ya voy poniendo las interacciones que hay. Voy desagregando hasta llegar a la parte primitiva. Y así me voy por nivel y nivel. Bueno, hay otro concepto que se llama, estos son los diagramas hijos, aquí van los ejemplos de los diagramas hijos si ustedes quieren consultarlos. Hay sus reglas que no debo de hacer, esto pues de manera lógica por la cual no se puede hacer. Sobre todo el problema se da en los flujos de datos. Y acá tenemos otros conceptos que se llaman diagrama de flujo de datos físico y diagrama de flujo de datos lógico. La parte lógica se refiere a, de manera lógica, cómo va a interactuar el sistema. Y de manera física es que en ese proceso, por ejemplo, si necesita leer una tarjeta de memoria, necesita leer algún driver, entonces en el diagrama de flujo de datos físicos voy indicando específicamente cuáles son esos elementos físicos. Lo que vamos a modelar ahorita son diagramas, es el diagrama de flujo de datos lógico, que es el primero y el que importante que tienes que hacer porque es el que vas a desagregar y obtener estos elementos que posteriormente ya comentamos para qué nos sirven. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a abrir lo que es el archivo de Excel, que es donde tenemos las tareas. En este caso son tareas por historia de usuario. Esas historias de usuario las vamos a empezar a modelar y vamos a ver de qué manera las vamos a estructurar. Pues esto lo tenemos en el sitio. Bajamos la versión de... Aquí estamos. Ejemplo 1, actividades, historias de usuario. Y ahí ya están todas las historias de usuario. Vamos a bajarlas. Pues en este caso no vamos a agregar una historia de usuario. No vamos a agregar ahorita historias de usuario, simplemente vamos a utilizarlas. Bueno, entonces aquí tenemos todas las historias de usuario. Llegaron a ser 12. Posiblemente haya más, pero por el momento vamos a utilizar estas, ¿no? La primera historia de usuario habla de un listado. Aquí este es un listado. Solo voy a poner un texto como comentario para que nos va a servir para tener una agrupación. Esto no lo voy a guardar. El segundo es otro listado. Aquí tenemos dos listados. Ese es otro listado. Aquí tenemos otro listado más. Entonces vemos que tenemos varios listados. Aquí tenemos contar con información del sistema de las materias que se puede administrar, asignar una asesoría. Entonces este es un módulo en sí, es un proceso que va a contener. Normalmente aquí nos dice que va a tener alta, bajas y cambios. Es un módulo ABC. O sea, cuando menos los procesos ABC los tenemos que modelar. Entre las condiciones que me pide, dice nombre de la materia, fecha de alta, descripción de la materia, alta, baja, cambios de estos datos. Casi siempre los módulos actualmente se recomienda que tenga un listado para ver el contenido o la información que contiene ese módulo y poder determinar si quiero hacer una modificación, si quiero eliminar alguno de esos elementos o agregar un elemento más. Entonces, normalmente yo les recomiendo que los módulos que tienen interacción con la base de datos, tienen un alta, bajas y cambios, deben de tener también un listado. Ese listado permite que pueda el usuario poder realizar cambios o eliminar lo que ya se encuentre guardado en una base de datos. Aquí te pide ABC, también es otro módulo. Otro módulo que es un ABC. Módulo.
módulo, que es lo que es administrar los maestros que imparten una materia. Los maestros que imparten, administrar, requiero administrar los maestros que imparten una materia, administrar los maestros que imparten una materia, este está duplicado. Administrar las materias que imparte un maestro es otro módulo. Materias que imparte. Los pagos es otro módulo. Las asesorías, otro módulo. Bueno, entonces en mi diagrama 0, pues vamos a tener cada una de estas. Nada más que notamos algo, y esto pues ya viene siendo el criterio como ustedes lo quieran administrar. Para hacerlo un poco más fácil, un poquito menos complejo, puedo agrupar algunos en un módulo principal o agruparlos todos en una sola sección, que sería como una sección de reportes. Si, por ejemplo, tengo cosas en común, aquí son varias formas como lo podemos visualizar. Podemos agrupar todo por entidades, materias, alumnos, asesorías, escuelas. Bueno, forma parte de los alumnos. O hacerles otro tipo de agrupación pudiera ser toda una sección de reportes. Voy a tener mi propia sección de reportes, voy a tener mis secciones de módulos que son trabajar o administrar los módulos que le corresponden, el ABC de cada materia, el ABC de cada alumno, a lo mejor la administración de la asesoría, etc. Entonces, esto es lo que nos permite determinar cómo los queremos agrupar. En mi caso, yo decidí agruparlo, lo voy a agrupar esto como una sección de reportes, mi sección de materias, mi sección de personas, mi sección de escuelas y mi sección de maestros. De hecho, la sección de escuelas pudiera ponerla en otra sección, en un submódulo que sería el catálogo. Maestros que imparten una materia, pues eso ya lo vimos. Y esta parte que es las asesorías, la sección de asesorías, donde podemos configurar o visualizar la configuración de la materia maestro. Materia maestro, también inscripciones. Bueno, entonces, yéndome al diagrama de flujo de datos, lo que tengo que hacer es mi diagrama 0, mi diagrama de contexto. Mi diagrama de contexto debe estar formado, aquí está. Ya tengo algo hecho, ya empecé a trabajar con eso porque si está un poco grande y no vamos a acabar, entonces yo voy a tratar de hacerlo y ustedes entonces van a hacer el de usted, los otros que tenemos de ejercicios. Este no es. Es este. Okay. Hacer un proceso grande y meterlo dentro de me ha sido un poco complicado, entonces preferí mejor utilizar un proceso en el cual pues por pestañas ponga el nombre de cada uno de ellos. Entonces aquí tengo mi diagrama de contexto. El diagrama de contexto son las entidades que están involucradas. Vamos a revisar si todas estas entidades, que son las que ya identifiqué, están realmente interactuando con el sistema. Recordemos que el diagrama de contexto puede estar cambiando de acuerdo a las historias de usuario que se vayan colocando, los requerimientos que tengan. No, el diagrama de contexto no se queda de manera única. De hecho, a medida que va evolucionando el sistema, tu diagrama de contexto debe de estar cambiando, porque puede ser que se agreguen otras entidades o puede ser que en tus actualizaciones alguna entidad ya no tenga interacción con el sistema. Entonces, regresando a lo que es mi archivo de Excel, vamos a ver qué entidades son las que realmente están interactuando aquí. El número de solicitudes que ha realizado una asesoría de una materia, determinar si se crea el curso. El maestro lo está pidiendo, el maestro quiere saber esto. Entonces, la entidad que va a trabajar con esta historia de usuario es el maestro para esta historia de usuario. Como administrador de la academia, un listado de los maestros que ha impartido una materia. Posiblemente el administrador debe tener acceso, pero no necesariamente el administrador de la academia, el director,
va a tener que estar haciendo esto. Posiblemente esto lo pueda heredar, esto puede provenir después de una entrevista, preguntarle quiénes son las personas que van a estar trabajando con esta historia de usuario. Entonces él puede decir que él como administrador y además el rol de recepcionista. ¿Sí? Entonces son las personas que van a estar interactuando. Administrador de la academia, un listado de los datos personales de los maestros, lo mismo. Administrador recepcionista. Administrador de la academia, administrar las materias que se imparten. Obviamente el maestro no tiene acceso a esto. Administrar en la academia la solicitud de las materias que se imparten, el maestro no tiene por qué saberlo. Administrar las personas que solicitan o cursan una materia, tampoco es del maestro. Administrar las escuelas de procedencia, tampoco es del maestro. Bueno, si el administrador decide que el maestro le dé de alta, pues sí, pero normalmente no tiene interacción el maestro. El maestro solamente da listas, pide dicha información, tendrá su módulo donde pueda entrar y pedir esas listas, o quizás más adelante, que aquí no hay una historia de usuario correspondiente a tenga un módulo donde ponga sus asistencias, como lo que vemos en la pantalla o lo que vemos en el sistema de la plataforma. Administrar a los maestros que imparten una materia, administrador recepcionista, este está duplicado. Asesorías que imparte, tener un control de asesorías que imparte un maestro, administrador recepcionista. Entonces, los que están interrelacionados son estos. Ahora, vamos a tomar el punto 1, lo que es las solicitudes. Pues lo que hace el maestro, pues es proporcionar información acerca de la materia que quiere, el rango de fechas. Bueno, no, aquí es la materia y el rango de fechas. Es lo que necesita para tener su listado. ¿Qué es lo que le va a devolver el sistema o qué le va a dar? Un listado con esa información. Bueno, esto es lo que haría en el caso del módulo 1, de la historia de usuario 1. En el caso de la historia de usuario 2, es un listado también donde se va a proporcionar información de un rango que pueda seleccionar la materia y un rango de fechas donde se va a impartir, donde se impartió, fechas donde se impartió la asesoría. Entonces son dos datos para el listado de maestros. Vamos a empezar a hacer algo con ello y vamos a poner entonces aquí en mi diagrama de contexto que el maestro en este momento para lo que es su historia de usuario, me sirve para conectar si quieren utilizar el SmartDraw. Va a estar conectado, tiene un flujo donde va a mandar materia. Vamos a regresar otra vez a lo que pide. Número de solicitudes, listado de nombre de materia, total de alumnos que solicitan y en un rango de fechas. Listado del nombre de cada materia, el total de alumnos que solicitan y en un rango de fechas. Puede solicitar materia y en un rango de fechas. Fecha 1, fecha inicial y fecha final. Y esto es lo que va a recibir. Pero esto es con lo que va a interactuar el maestro con el sistema. ¿Y qué va a recibir el maestro? Puede ser en la misma entidad o puede ser en otra entidad. A veces se recomienda otra entidad para que no quede muy achocado todo. Entonces, ¿qué es lo que va a recibir? Debe de partir de mi proceso hacia mi entidad. Y por el momento lo que él va a recibir, lo que ya te identificamos, es un listado, que es el listado de número de solicitudes que han realizado una materia, que se han realizado a una materia. Solicitudes de materia. Para la siguiente historia de usuario es el administrador y recepcionista. Entonces acá tenemos alumno, recepcionista, nos falta el administrador. El alumno, hasta ahorita no hemos visto que interactúe, así que le vamos a cambiar de nombre y le vamos a poner el administrador.
Si a la hora de estar haciendo un análisis identificamos que tienen el mismo rol, o sea, están haciendo las mismas funcionalidades, podemos agruparlos solo en una sola entidad. Pero si notamos que hay variantes y hay algunos procesos que es exclusivamente de una de las dos, entonces hay que sacarlos y dejarlos en una sola entidad. Entonces aquí él está conectado para la otra historia de usuario, pide materia, rango de fechas, materia y rango de fechas. Igual que acá. Entonces, hasta por el momento, esos son los datos para la historia de usuario 1 con el que están interactuando. Lo mismo sucede con este. Entonces puedo representar los dos en el mismo lugar, mismo proceso. ¿Qué es lo que van a recibir? Administrador. Ok, entonces reciben, como la historia de usuario 1 no me dice que la recepcionista y el administrador lo va a recibir, entonces no puedo poner el listado de solicitudes de materia. Para el caso de recepcionista, listado de los maestros que han impartido una materia. No necesariamente tengo que poner todo el nombre, simplemente algo que sea significativo, algo que me diga, forma parte de esto. Hasta puedo haber puesto listado o historia de usuario 1, o el resultado tal. El administrador debe de poder tener también las solicitudes de la materia. Así que además del listado, que lo tenemos aquí, también tenemos que puede partir de acá y se va hacia acá. Y también tiene el listado de solicitudes de materia. Después, listado de los datos personales del maestro, que es acá, y él manda, es la misma entidad, y manda fecha de alt, nombre de la materia, descripción de la materia, es un listado acá, perdón. Nombre, apellido, dirección, grado de estudios, contar con un listado actualizado de la información de cada maestro que imparte asesorías. Puede ser que sea individual o puede ser que pida todo el listado, así que puedo pasar entonces un campo que diga clave del maestro. Y va a obtener ambos. Además de un listado de maestros. Y así voy llenando mi diagrama de contexto. Para irnos un poquito más rápido, porque esto se va llenando hasta que ya tengamos los procesos que ya identificamos, hasta que ya tengamos las entradas y salidas que ya identificamos de todas las historias de usuario que tengo, entonces pasaría al siguiente diagrama. Sin embargo, lo podemos seguir haciendo, es un poquito de talacho, vamos identificando qué es lo que hay y lo vamos llenando. En el diagrama 0, ¿qué es lo que voy a poner? En el diagrama 0 voy a poner todas las partes importantes que corresponden a mi sistema o los procesos que ya identifiqué. Pudiera dejar cada uno de ellos o pudiera estar haciendo agrupaciones para que no se me vuelva muy pesada la información que tengo. También tenemos que recordar que esto pues no como quede aquí debe de quedar. Se recomienda que tu diagrama 0 sea como tu menú.
Entonces, eso es lo que a veces recomienda Kendall y Kendall. Pero aquí bien pude haber puesto todos los procesos. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Puedo agrupar. Todos los listados los voy a poner en una pequeña sección que se va a llamar reportes. Entonces, en mi diagrama 0 voy a considerar un proceso agrupativo que va a ser reportes, que todos los listados que aparezcan, ahí los voy a poner. Ahí van a estar todos. Otro proceso en el cual administre mis materias, la alta, bajas y cambios de mi materia, ahí los voy a poner. Otro que administre las asesorías, altas, bajas y cambios de mi asesoría. Otro que administre a mis alumnos y otro que administre a mis maestros. Entonces, por ejemplo, en el caso de reportes, vamos a hacer, que es lo que ya consideramos, existe una conexión que ya vimos dentro de nuestro módulo dentro de las historias de usuario, donde un maestro está involucrado. Entonces, en mi diagrama 0, vuelvo a poner aquellas entidades que están involucradas en los procesos correspondientes. Prácticamente son todas las mismas entidades con casi todos los procesos identificados en el diagrama 0, pero en el diagrama de contexto. Si yo aquí puse que el maestro envía materia, fecha inicial y fecha final, esto ya lo habíamos identificado que corresponde a una sección de reportes. Y después vamos a especificar a qué reporte le corresponde. Habíamos comentado también que en la parte de reportes, habíamos comentado también que aquí materia, fecha inicial y fecha final son en la siguiente historia de usuario, la historia de usuario 2, que también son reportes. Entonces acá, el alumno todavía no existe. Aquí es el administrador. Es importante tener pendiente que las mismas entidades que tenga en mi diagrama anterior tienen que estar en el diagrama inferior. Administrador y recepcionista. Entonces acá tengo administrador y recepcionista. Y lo que estábamos modelando hasta ahorita ha sido del módulo de reportes. Entonces esto se va también a reportes. Aquí lo que habíamos dicho que es información de materia, fecha inicial, fecha final y clave de usuario. Todo está en reportes, pues es lo que hemos visto hasta el día de hoy, hasta este momento. Entonces esto le corresponde todo a la parte de los reportes. Este también está relacionado con el mismo procesito. Así que los voy a pegar para que se simule que son la misma información que está fluyendo hacia allá. Y acá ya tengo las primeras relaciones de las entidades con respecto a mi primer proceso de mi diagrama 0. Y acá arriba voy poniendo qué tipo de diagrama es. También puedo utilizar, puedo basar en el caso del SmartDraw, de poner texto o títulos a mis diagramas para que no me esté perdiendo. Entonces aquí estamos hablando del diagrama 0. Voy a bajarlo un poco. Y aquí puedo poner diagrama 0. Bueno, ahora, de reportes, bueno, reportes no he terminado. Me falta la salida que genera. La salida que genera, entonces está aquí con el maestro.
y con el recepcionista y el administrador. Entonces lo que genera, en el caso del maestro, pues es lo que ya vimos acá. El listado de solicitudes de materia. Listado de solicitudes de materias forma parte de lo que él está entregando. Este módulo de reportes es una de las cosas que entrega. Entrega también otro, pero para el caso de recepcionista y del administrador, que es lo que tenemos acá en el diagrama de contexto, que es el listado de maestros que imparten y listado de maestros. Veamos. Y los pegamos. Aquí están. Y ya tenemos sus entradas y sus salidas para ese módulo, para el módulo de reportes, para las dos primeras historias de usuario. Ahora de acá vamos a pasar al siguiente nivel, que es el detalle de esos reportes. El detalle de esos reportes es qué contiene. Entonces, lo que dicen, lo que dicen lo que sugieren los autores es que tu siguiente nivel tenga el nombre que le hayas puesto. Se sugiere manejar para empezar también una numeral, clasificarlos por números. Puedes ponerle también un texto o tomar el texto que contiene en tu proceso y ponerlo estar identificándolo en tu siguiente diagrama. Entonces yo aquí lo que hago es proceso 1, que es el de reportes. 1 porque es el número que le contiene, que corresponde a este proceso, y es la parte de reportes. Y dentro de reportes, ¿qué es lo que tengo? Dentro de reportes lo que hay es el listado de solicitudes de materia, que es lo que tenemos en las historias de usuario, el listado de maestros que imparten una materia y el listado de los datos personales de los maestros. Aquí puedo hacer otra vez las relaciones. Y aquí ya soy un poco más específico. Acá, ¿cuál es el dato que recibe? Es lo que tengo definido en mi diagrama 0 para el maestro. Para el maestro, lo que él manda de información es matrícula, fecha inicial y fecha final. Entonces esto, lo tenemos allá que tiene un montón de datos, corresponde únicamente a este. No es recepcionista, es maestro. Para el recepcionista, tiene una relación con el listado de maestros que imparten materia, listado de solicitudes por materia. Si no me equivoco, el listado de solicitudes por materia. Ahí está. Es de la historia de usuario 1. Esta es la historia de usuario 2, entonces este está relacionado con este y está relacionado también con este. Y acá, ¿qué es lo que, con qué estoy, con qué lo estoy relacionando? Ya lo definí en el diagrama anterior. Entonces acá es materia, fecha inicial y fecha final. Materia, fecha inicial y fecha final, es lo mismo. Ok, entonces, para esta parte,
Listado de maestros que imparten una materia. Esta es la información que tiene que haber. Y la otra entidad, que es la entidad del administrador, tiene la misma relación. Está relacionado con este. Y además está relacionado con este. Entonces esto es el mismo, los mismos datos va a transferir. Este va acá. Y en el caso de estos datos que va a transferir son iguales a este. Entonces hacemos la copia. Lo que está recibiendo es esto de acá, que viene siendo, aquí no lo puse, hay que ponerlo en el otro, que es esto que ya definimos en diagrama de contexto, que es la clave del maestro. Esta clave del maestro tiene que estar acá, que forma parte de reportes, y aquí está también. Y aquí ya se define exactamente cuál es el dato que está relacionado con dicho proceso. ¿Cuáles son sus salidas? Para el caso del maestro va a tener un listado. Es el listado que ya estamos platicando anteriormente. Que es el que está acá en el diagrama anterior. Listado de solicitudes por materia. Y aquí lo pongo. Listado de solicitudes por materia. Y para el caso de la recepcionista y del administrador, su salida es lo que ya hemos colocado en las anteriores. Ya habíamos comentado que ambos tienen acceso a los dos módulos, así que ellos van a recibir información y van a proporcionar información. Entonces, este es el mismo que este. Y este es el mismo que este. Tienen los mismos datos están pasando. Entonces, están recibiendo. Lo que va a recibir es, ahí está acá el listado de esto de acá. Pero aquí ya cambia, porque no va a recibir lo mismo en ambos. En uno va a recibir el listado de maestros que imparten por materia, el listado de maestros que imparten, y en el otro va a recibir la otra, el otro listado. Y acá ya estamos identificando de manera directa el proceso que está procesando esa información y lo que está generando de salida. Pero hasta acá estamos en un nivel que todavía no hemos desagregado por completo. Nos falta un nivel más, o inclusive lo podemos poner acá si ya tenemos una experiencia en lo que es el manejo de tiempos. Entonces, lo que nos hace falta es un nivel más de cada uno de ellos. Entonces, aquí vamos a tener el 1-1-1. Si ustedes se fijan, en el diagrama 0 le puse números. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. 5. Por cada uno de estos procesos que están dentro de ese proceso, entonces se van desagregando con su siguiente nivel. Tenemos el 1.1, el 1.2 y el 1.3, que son los listados que ya encontré. Entonces, para los subprocesos que contiene ese proceso de listado de solicitudes de materia, entonces tengo que hacer otro subnivel, que es el 1-1-1.
Y por acá está. Aquí está. Ya lo hice. Y entonces en este nivel, ahora ya viene lo que va a hacer. ¿Qué datos es lo que recibe? Recibe materia, fecha inicial, fecha final, procesa los datos y al procesar los datos, entonces toma información de un almacén, que es el almacén de asesorías impartidas. Es la información que se está guardando. Manda, ¿qué es lo que manda? Manda materia, fecha inicial y fecha final y recibe todo el listado. Este recibe el listado y manda un proceso donde se va a generar el reporte. O sea, primero hago mi acceso a la base de datos. Una vez que tenga esta información en crudo, pues ya puedo decidir si lo quiero hacer en PDF, Excel o lo que vaya a hacer, que es la chamba de este módulo. Este módulo va a generar, o sea, va a recibir el listado y de ahí va a generar entonces el reporte. Y por último, ya muestro la entidad, que es lo que va a recibir, el listado por fechas, materias de los maestros, ya lo que es los campos que está pidiendo la historia de usuario para generar. Y entonces aquí ya llegué a mi nivel primitivo. Si no estoy muy conforme con esto y me quedan dudas de cómo generar el reporte, entonces generaría un diagrama más. Pero podemos quedarnos hasta aquí, porque el programador ya debe tener suficiente conocimiento como para procesar y trabajar estas tareas. ¿Vale?